escoliosis. Este es un tema que es poco frecuente para nosotros, pero como vamos a ver es muy importante también que lo conozcamos. Les había enviado hace unos días un casito para aterrizar pues los que vamos a ir viendo, entonces si quieren revísenlo, no sé si quieren tomar un pantallazo o algo así para que lo analicemos al final. Empecemos con un recuento histórico. Las primeras descripciones de esta enfermedad las hizo Hipócrates. Incluso desarrolló una escalera con la cual se hacían tracciones usando la gravedad y pues un sistema de poleas en la cual pues traccionaban a la persona con escoliosis. Sin embargo, pues fue hasta Galeno que ya se definieron los términos como tal de las deformidades, de las curvaturas fisiológicas y anormales de la columna. Galeno propuso también un manejo con el uso de vendajes y chaquetas rígidas, con varillas o con diferentes elementos para corregir la deformidad. En la Edad Media no hubo mucho avance porque se le daba una connotación herética a las personas que tenían estas deformidades en columna, decían que eran brujas o duendes, etc. Entonces, pues realmente los perseguían y no hubo mucho avance en esa época. En el siglo XVII, Paré describió mucho más, de una manera más detallada, la historia natural de la enfermedad, un seguimiento de una serie de casos muy amplios, describió qué complicaciones se presentaban y más o menos en qué tiempos. Identificó también las escoliosis congénita e infantil, que hasta ese momento no se conocían. Ya después, en el siglo XVIII, André un estudio de una serie de cadáveres, propuso que la enfermedad se debía a un imbalance muscular o a problemas de postura, encontrando que pues había una asimetría importante en los músculos erectores de la columna. Entonces, incluso de acá se derivan algunas recomendaciones que eran típicas del Renacimiento en la realeza, que era, por ejemplo, la imagen típica de las niñas caminando con libros en la cabeza. Esto se deriva de esta recomendación. A finales del siglo XVIII, los hermanos Lavacher y Jean Venel proponen diferentes inmovilizaciones con diferentes dispositivos, principalmente el Minerva. Amplían algunos estudios sobre la tracción espinal y se dan cuenta de la importancia que tiene la carga axial en la progresión de las curvas, principalmente en el plano coronal. Entonces proponen que para mejorar esto, el tratamiento era el reposo prolongado. Esto, por supuesto, traía unas complicaciones importantes por la postración, entonces pues no se continuó por mucho tiempo. Hacia el 1889, Volkmann, estos ya de aquí en adelante la mayoría son ortopedistas, propone que para el manejo, sobre todo de la deformidad, para el manejo cosmético, se podía hacer una costoplastia, retirando pues el segmento posterior de los arcos costales de manera que no se notara tanto la enfermedad, pero pues esto realmente no corregía la deformidad en sí mismo. Adams, en 1894, también analiza una serie de cadáveres de personas con escoliosis y se da cuenta que realmente lo que hay es una simetría en la longitud de los cuerpos vertebrales. Entonces él propone que el origen de la enfermedad no es muscular, sino un crecimiento normal de las vértebras, lo que hace que se produzca la deformidad. Él propone también que el consecutivo pues, de los cambios biomecánicos es que este crecimiento de las vértebras produce una lordosis torácica. Por las diferentes características biomecánicas de las facetas, esto produce rotación y en consecuencia la suma de lordosis y rotación va a producir una inclinación lateral. Esto realmente es muy acertado, con algunos cambios precisos que vamos a hablar más adelante, pero es muy cercano a lo que se considera hoy en día. Hadra y Lanchen, al principio del siglo XX, son los primeros que hacen algún tipo de fijación interna. Utilizan el alambrado o diferentes tipos de placas interespinosas, obteniendo algún grado de estabilización, pero fue solamente hasta 1911 que Albee propuso el uso de injertos óseos autólogos. Él sacaba unos fragmentos de tibia, ya les voy a mostrar cómo, para lograr una verdadera fusión de la columna, que a la larga es lo que verdaderamente va a lograr la corrección de la deformidad. 1914, Russell Hibbs propone, digamos, lo más cercano al manejo moderno de la cirugía de escoliosis, y es hacer facetectomías seriadas en todos los niveles a fusionar, de manera que la fusión sea óptima, logrando que
el injerto que vayamos a poner se concentre pues en estos puntos de las facetectomías. Enfatiza pues el uso de injerto óseo que ya había descrito Albi, y usaba una fijación también con un alambrado o sedas que podía ser interespinoso o sublaminar. Esta es la cirugía de Albi. Él tomaba así como unas varas largas de tibia que se ponían para espinales, se fijaban con diferentes instrumentos, y esto eventualmente fusionaba, impidiendo que la deformidad progresara. A mediados del siglo XX, Joe Reiser, también estudiando una serie de pacientes, se da cuenta que uno de los factores más importantes para la progresión de las deformidades es el crecimiento, los picos de crecimiento. Entonces él establece una escala para cuantificar la madurez esquelética y de esta manera ver qué pacientes tienen mayor o menor riesgo de que su deformidad progrese. La escala es esta. Él lo que hace es identificar qué proporción de la epífisis del ilíaco se ha fusionado con el cuerpo del ilíaco. Entonces lo divide en cuartos, y si no tiene nada de epífisis sería una 0, si es 25% 1, 50% 2, 75 3, a 100% 4, y ya cuando está fusionada completamente con el ilíaco sería un Reiser 5. Sin embargo, pues uno de los detrimentos pues, de esta clasificación o de esta escala es que la columna crece por lo menos 2 centímetros más después del Reiser 5. Entonces, se cree que incluso con la madurez esquelética calculada con la escala de Reiser puede no ser suficiente para tomar las decisiones quirúrgicas. Luego viene Cobb en el 52, pues digamos que él es de los que tiene las series más grandes de cirugías. Él hacía la cirugía de Hips, como la escribimos al principio. Enfatizó que era muy importante el uso del injerto, y pues todos lo conocemos es por el método que definió para cuantificar las curvas, dado que era poco práctico medir la magnitud de las curvas pues en una placa, porque generalmente el ángulo se sale de la placa. Entonces él definió a partir del uso de ángulos suplementarios cómo medirlas de una manera más práctica. John Moe, en el 58, él es muy importante porque es el es el primer presidente de la Sociedad del Estudio de la Investigación de Escoliosis. Entonces, fue muy importante, tiene una serie también grande de cirugía, y es el primero en preguntarse cuál va a ser la extensión de la fijación que vamos a hacer. Él propone que las artrodesis siempre deben ir desde la vértebra neutra a la proximal a la distal. Más adelante vamos a ver qué significa eso. Luego, alrededor de los 50 hasta los 70 viene Paul Harrington de Texas. Él es muy importante porque es el primero que propone un método de fijación interna efectivo, en el cual usaba fijación con diferentes tipos de ganchos, sublaminares, pediculares o incluso alambrado, fijados a una barra que tenía unos cubos en los extremos que impedía que estas alambres se deslizaran y se salieran. Inicialmente, él propuso que la cirugía era sin fusión, de manera que la corrección de la deformidad fuera dinámica, pero posteriormente, con los hallazgos de todos los que hemos visto, pues adicionó la fusión, volviéndose prácticamente el estándar de manejo durante muchos años. Estos sistemas permitían además hacer unas maniobras de compresión y distracción que optimizaban la reducción de las deformidades. Luego viene Eduardo Luque, mexicano, en el 82, que propone un sistema de fijación similar al de Harrington, pero las barras tienen una forma de L. Este es el de Harrington. Como les decía, tiene estos cubos al final para evitar que se deslicen los alambrados. Y estas son las de Luque, que su disposición en L, cruzada una barra con la otra, adicionaba solidez, sobre todo en el plano axial. Entonces las maniobras que hacíamos para derrotar los pacientes se mantenían en el tiempo, contrario a las de Harrington, que corregían muy bien la deformidad coronal, pero no tanto la deformidad rotacional. Alrededor de los 60, Dwyer es uno de los que primero propone las vías anteriores. Él propone una fijación intercorporal lateral, de esta manera como está en el dibujo. Ponía unos tornillos intercorporales laterales que se fijaban, si eran en la convexidad, se fijaban con un alambre que producía compresión, o si era en la concavidad, se fijaban a una barra que producía distracción. Hoy en día se hacen técnicas muy similares, pero ya por técnicas menos invasivas.
Lederman en el 73 es el primero que propone osteotomías vertebrales en cuña. De ahí se van a derivar muchas de las osteotomías mayores que hacemos actualmente. Alrededor de los 70 vienen Roy Camille y Mager, que son fundamentales porque describen diferentes técnicas de fijación transpedicular, cosa que no se conocía hasta este momento. Sin embargo, no fueron muy difundidas hasta el 87 o incluso los 90, porque inicialmente estos implantes eran en titanio, en acero, perdón. Entonces había muchos problemas de rechazo del material y otras cosas. Ya cuando se desarrollaron los implantes en titanio fueron muy difundidas por todo el mundo y pues prácticamente hoy en día es el estándar de manejo. Hacia los 80s, el grupo de Leeds plantea, en cuanto a la fisiopatología, retomando los hallazgos de Adams, él dice que el problema inicial es que la columna es excesivamente larga, que los núcleos de crecimiento son más activos de lo usual, entonces la columna es excesivamente larga. En este sentido, como la cifosis se aplana o incluso se convierte en lordosis a nivel torácico, lo más importante en la cirugía es reconstruir la cifosis torácica. Entonces, es de los primeros que proponen o que acentúan pues que la corrección debe hacerse de manera tridimensional, no solamente coronal y rotacional, sino también sagital. Otra cosa es que, como pensando pues en que la columna es demasiado larga, proponen que inicialmente en un primer tiempo se haga una disectomía vía anterior, no con la intención de hacer liberación o de hacer fusiones intersomáticas, sino disminuir la altura de la columna anterior para después hacer fijaciones que para este momento lo usual eran las de Harrington o Luque y lograban mejor corrección en el plano sagital. También en los 80s, Cottrell y Doucet son muy importantes porque son los que definen cómo se deben hacer estas maniobras para lograr la mayor corrección de la deformidad. Entonces, diseñan una técnica por pasos en la cual inicialmente se posiciona una barra en la concavidad que vamos a transponer desde el plano coronal al sagital, logrando corregir la deformidad coronal y sagital en la misma maniobra. Y luego se posiciona una barra en la convexidad con la que vamos a rotar los tornillos y lograr la corrección en el plano axial. Entonces, unas generalidades sobre escoliosis. Escoliosis es una curvatura coronal de la columna de más de 10 grados en reposo. Esto es muy importante porque vamos a ver que vamos a tomar diferentes radiografías en varias posiciones. Esto debe evaluarse en radiografías panorámicas de un solo chasis, de por lo menos pues de un tamaño adecuado para el paciente, si es adulto o niño. Y que sean en bipedestación porque, como vamos a ver, es muy importante evaluar la carga axial en estas imágenes. Usualmente estas deformidades, sobre todo para las idiopáticas, estas deformidades coronales van asociadas con curvaturas sagitales anormales y rotación, como ya les dije, concluyendo pues que es una deformidad tridimensional y por ende las correcciones que vamos a hacer son también tridimensionales. Curvas de menos de 10 grados pueden denominarse como una actitud escoliótica o simplemente como una variante normal. No son muy consistentes los estudios en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad porque hay cierta discrepancia en las definiciones, pero podemos decir que por lo menos la escoliosis idiopática del adolescente es muy frecuente, alrededor de 3 a 4% de los adolescentes la presentan, pero solamente de estas el 10% van a tener curvas de más de 30 grados, que son las que eventualmente van a necesitar algún manejo. La relación entre hombres y mujeres para las curvas de más de 30 grados tiene una clara predisposición femenina, incluso llegando en algunas series hasta 10-1, pero para curvas más pequeñas puede ser incluso igual, 1-1, y en otros tipos de escoliosis como las congénitas y las neuromusculares puede ser incluso inversa, siendo más frecuente en los varones. De lejos, el tipo de curva más frecuente es la torácica derecha, tanto que incluso otros tipos de curvas son un factor, un signo de alarma para estudiar causas estructurales o neuromusculares, etcétera, que van a necesitar otro manejo. La segunda más frecuente es la escoliosis degenerativa, tanto que incluso para mayores de 40 años puede llegar hasta el 38%, pero presentan un fenómeno similar en el que solamente el 12% tienen curvaturas coronales entre 25 y 45 grados, moderadas, y severas, más de 45 grados, solamente el 1.5%. Quiere decir que la gran mayoría no van a requerir un manejo específico para su escoliosis, sino para su patología degenerativa, pues lo que requieran sea el caso.
La clasificación la podemos hacer respecto a la etiología, encontrando que tenemos las congénitas, que son las que se presentan al momento del nacimiento, las idiopáticas, que como su nombre lo indica, pues no conocemos al detalle su fisiopatología, se pueden subdividir dependiendo de la edad de presentación de la enfermedad en infantil, cuando es menos de 4 años, juvenil, cuando es de 4 a 10 años, del adolescente, cuando es de 10 a 18 años, y del adulto, cuando es de más de 18 años. La más frecuente es la del adolescente, las otras todas son relativamente menos frecuentes. Mm, Hay una clasificación que es un poco más funcional, que incluye todas las escoliosis early onset o de inicio temprano, que engloban las idiopáticas juvenil e infantil y las congénitas porque comparten ciertas características, sobre todo respecto al manejo, así tengan una fisiopatología diferente. Las late onset, que son básicamente la del adolescente, y las del adulto porque engloban tanto las degenerativas como las idiopáticas del adulto, porque muchas veces el diagnóstico diferencial entre ellas es muy difícil y realmente el manejo va a ser muy similar. Las otras, mucho menos frecuentes, son las neuromusculares y las otras, que son algunas sindrómicas, como la neurofibromatosis tipo 1, iatrogénicas, sobre todo cuando hacemos instrumentaciones pues con algún mal balance coronal, o las patológicas en relación con tumores e infecciones. Vamos a hacer un pequeño recuento sobre cada una de ellas. Las congénitas, principalmente su causa son defectos de la formación y segmentación de las vértebras, lo que llamamos, digamos, en conjunto como hemivértebras. Como ven, hay una gran variedad de tipos de estas anomalías. Esto lo vamos a ampliar en la charla, en la segunda parte, entonces no me voy a detener ahí. También otra causa no tan aceptada, pero pues que sí es muy frecuente, es la presencia de segmentos transicionales lumbosacros. Sí hay una alta asociación con escoliosis y pues se cree que realmente estos segmentos transicionales realmente son también un defecto de formación o segmentación, pero al nivel del E5S1. Otras causas menos frecuentes de escoliosis congénita son los diferentes disrafismos, principalmente el Chiari tipo 2, y otras mucho menos frecuentes como el quiste neuroentérico, diastematomíelias o síndromes de regresión caudal tienen también escoliosis, pero pues su manejo es mucho más complejo y pues no las vamos a abordar en esta charla. Eh, las congénitas se caracterizan porque más que el componente coronal, lo más importante es que tienen mucho componente sagital, principalmente estas que tienen hemivértebras posteriores o que tienen barras de fusión anterior van a presentar una deformidad sagital muy importante que consecuentemente va a tener un compromiso torácico o una deformidad torácica grande y requieren manejo muy agresivo. Estas deformidades usualmente tienen ángulos agudos, contrario a las idiopáticas que son más bien obtusos. Las curvas son rígidas, sobre todo cuando tienen barras de fusión, eh, y casi no tienen componente rotacional porque son niños que usualmente no se han sometido a la carga axial. Eh, Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta curva de 28 grados en el plano sagital que se da por un defecto de segmentación. Acá una hemivértebra posterior que produce una curva de 42 grados y acá también una hemivértebra posterior que produce una curva de 55 grados. Las neuromusculares son muy variadas. En general, estas sí están relacionadas con un imbalance del tono muscular de los músculos erectores y los músculos abdominales. Puede ser por varias causas, por ejemplo, alteración en la propiocepción que altera este tono muscular, por ejemplo, en el caso de la malformación de Chiari tipo 1, o siringomielas de otras causas diferentes al Chiari, en la cual pues la teoría más aceptada es que la propiocepción es asimétrica y por ende la contracción muscular es asimétrica también. Puede ser por cambios tróficos de los músculos, como las distrofias musculares, las más comunes son de Duchenne y de Becker, por aumento en el tono, como en el caso de distonías y espasticidad en relación con IMOC u otras enfermedades, por flacidez en diferentes polineuropatías, o flacidez también, por ejemplo, en las colagenopatías, como el Ehlers-Danlos, los Marfan, etcétera. A estas le pongo un asterisco porque si bien tienen un fundamento en la flacidez muscular, pues también tienen un componente de hiperelasticidad ligamentaria y articular que pues tiene unas características diferentes. El trauma raquimedular también podría considerarse en parte neuromuscular en pacientes que tienen paraplegia o cuadriplegia,
pero sobre todo cuando hay luxofracturas no corregidas, pues también habrá un componente estructural muy importante. En general, el manejo va a ser similar a las idiopáticas, pero es fundamental en estos casos sopesar mucho el pronóstico funcional de los pacientes, porque no es lo mismo corregir una deformidad en un paciente que no va a caminar o que no va a tener una actividad física importante a un joven pues con una escoliosis idiopática del adolescente que puede llegar incluso a ser deportista. La neurofibromatosis la vamos a mencionar solamente por encima. Se clasifican no distróficas y distróficas. Esto hace referencia a los cambios estructurales de las vértebras. Mm, las no distróficas tienen una explicación muy similar a las neuromusculares. Las alteraciones neurológicas de la neurofibromatosis hacen que el tono muscular esté alterado. Entonces, en consecuencia, pues se van a manejar muy similar a las idiopáticas y a las neuromusculares. Pero las distróficas tienen unos cambios en las vértebras, como el festoneado vertebral, que es como una concavidad posterior de los cuerpos vertebrales. Tienen pedículos hipoplásicos y cortos, tienen canales y forámenes amplios, tienen mayor componente rotacional en el ápice de las curvas, también tienen mucha deformidad costal y pues en relación también con los neurofibromas puede haber masas paraespinales que empeoren las deformidades. Estas son de altísimo riesgo de progresión, se considera que prácticamente todas son de manejo quirúrgico. Eventualmente curvas de menos de 20 grados podrían observarse, pero el resto, y sobre todo cuando tienen componente sagital, son de manejo quirúrgico. Al igual que las neuromusculares, estas se comportan con ángulos agudos y curvas muy rígidas, lo que quiere decir que casi siempre requieren una cirugía anterior para liberar inicialmente y hacer una fijación en 360. Como son ángulos agudos, la corrección con una fijación corta puede ser suficiente. Aquí tenemos un ejemplo de una escoliosis de neurofibromatosis distrófica, en la cual pues hay un ángulo muy severo con unos cambios tróficos de las vértebras que son evidentes. Las degenerativas tienen muchas explicaciones. En términos generales se producen por un proceso de inestabilidad vertebral asimétrico. Esto, pues lo más común es que se produce por diferentes procesos de degeneración discal, por listesis, ya sea con lisis o no, por el tropismo facetario, por también enfermedad, alteraciones de la cadera y la rodilla que producen un imbalance de la pelvis, o incluso por posturas antálgicas, incluso por una misma radiculopatía, pueden producir asimetría y por ende de manera tardía una escoliosis. Acá usualmente las curvas en el plano coronal son menores, tienen menos componente rotacional, pero definitivamente lo más importante es el componente sagital. Se caracterizan por el imbalance sagital y por ende las intervenciones van a ir dirigidas a corregir más este balance sagital que el resto de las curvas. También es diferente la manifestación clínica. Estas se manifiestan principalmente con dolor, ya sea axial o radicular. Y las idiopáticas, que son en las que nos vamos a centrar hoy, pues hay varias teorías. Está la teoría muscular, como pues fue descrita hace incluso varios siglos, fundamentada en que se han encontrado cambios tróficos, incluso cambios funcionales, cambios histológicos en los músculos de pacientes con escoliosis. Sin embargo, la mayoría en este momento acepta que esto es más una consecuencia y no la causa de la enfermedad. Otra teoría es el crecimiento neuroesquelético desacoplado. Esto quiere decir que es un fenómeno más o menos contrario a lo que pasa con la médula anclada. Aquí lo que pasa es que el esqueleto crece más rápido que la médula y entonces la médula induce unos cambios en óseos que van a producir la deformidad. Sin embargo, esto también hoy en día se acepta más bien que es una consecuencia y no la causa de la enfermedad. Otra hipótesis es respecto al aporte de los tejidos conectivos, fundamentalmente basado en que personas con estas enfermedades como Ehlers-Danlos y Marfan tienen mayor frecuencia de escoliosis. Sin embargo, esto no se ha logrado contrastar pues, de manera significativa. Y en este momento, pues lo más aceptado es la teoría genética. Inicialmente se vinculó con diferentes alteraciones del cromosoma 19, pero con el tiempo se fueron identificando muchos genes. En este momento hay por lo menos 43 genes asociados, también muchos factores ambientales, entonces se considera que es una enfermedad genética multifactorial o compleja en la cual pues hay intervención genética, epigenética y ambiental.
Entonces, respecto a la fisiopatología o más bien cómo se van a presentar las deformidades, el fenómeno inicial parece ser que hay una hiperactividad en los núcleos de crecimiento de los platillos. Esto va a producir que las vértebras sean más altas. Se va a reducir la cifosis, tanto que eventualmente se puede convertir en una lordosis. Y, eh, y esto lo sabemos porque en estudios poblacionales que se ha hecho seguimiento a niños en los colegios con radiografías periódicas se ha visto que en los pacientes que desarrollan escoliosis inicialmente tenían unas curvaturas torácicas planas o incluso invertidas. Entonces se asume que ese es el factor inicial. Después parece ser que se produce la inclinación lateral. Esto, hay varias teorías, lo más aceptado en este momento es que es debido a dos cosas. Primero, que en la columna torácica el área transversal del cuerpo vertebral es menor respecto, por ejemplo, a vértebras lumbares o torácicas, entonces son más susceptibles a cambios en el plano coronal que las lumbares. Y generalmente se produce hacia el lado derecho porque es común que haya un aplanamiento del lado izquierdo por la impronta de la aorta, sobre todo en las vértebras torácicas medias. Esto hace que la curvatura más común, como les había dicho, sea la torácica derecha. Eh, Luego, el proceso siguiente es la rotación. Esto se produce porque la orientación de las facetas es divergente. Entonces, se produce un movimiento, para que pueda haber inclinación lateral, tiene que producirse un movimiento combinado de las facetas que logre eso. Entonces, voy a explicarles con esto. En condiciones normales, las facetas, aunque esto es un ejemplo lumbar, pero el fenómeno es muy similar a nivel torácico en cuanto a la rotación, lo normal es que para movimientos de flexo-extensión la faceta tiene un movimiento de subida y bajada. En la rotación, las facetas tienen un movimiento de cierre del espacio del lado contrario a la rotación y aumento del espacio hacia el lado de la rotación. Pero el movimiento más complejo es la inclinación lateral porque esto induce un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj cuando la inclinación es derecha de una faceta y contrario de la otra faceta. Entonces, este movimiento es mucho menor al rango de movimiento que tiene en cuanto a la flexoextensión. Cuando la inclinación lateral en escoliosis supera la capacidad de rotación de las facetas, para lograr mayor inclinación lateral, el cuerpo vertebral se rota, de manera que esa inclinación lateral, en vez de ser una rotación para la faceta, se convierte en un movimiento de flexoextensión. Es digamos, una consecuencia biomecánica de la inclinación lateral, el hecho de que se rote. Después vienen un proceso de compensación con otras curvas secundarias que usualmente se presentan en la columna torácica proximal y en la columna toracolumbar. Estas curvas, tanto la primaria como las secundarias, van a tender a estructurarse con el tiempo, inicialmente de una manera blanda, a partir de contracción de músculos, de aumento de la rigidez de los ligamentos, de fusión de las cápsulas articulares, y eventualmente esa estructuración va a ser ósea y por ende más rígida. Eventualmente estos mecanismos de compensación se sobrepasan y pues va a haber una descompensación con pérdida del balance coronal. Estas gráficas nos explican, o por lo menos es la hipótesis más aceptada de por qué hay una preferencia femenina. Parece ser que al momento del primer pico de crecimiento, las niñas tienen una cifosis torácica muy plana. Tienen alrededor de 28 grados de cifosis torácica en el momento que tienen uno de sus mayores picos de crecimiento. Entonces, esto induce que las vértebras tiendan a superar, la columna anterior, los cuerpos vertebrales tienden a superar la capacidad de la columna posterior y se convierte en una lordosis, desencadenando todo el proceso que ya les dije. Los varones, en cambio, tienen en promedio unas cifosis torácicas un poco mayores a ese momento del pico de crecimiento. Tanto que incluso los varones tienen mayor predisposición a una deformidad que es la cifosis o hipercifosis de Schoberman, que incluso fisiopatológicamente se considera como la deformidad contraria a la escoliosis. En cuanto a la clínica, hay tres patrones principales de presentación. Uno es el de dolor, ya sea axial o radicular o incluso déficit neurológico, que es más común en adultos, ya sea con la escoliosis degenerativa o con la idiopática del adulto. El segundo es la deformidad y más importante aún es la progresión de esa deformidad.
Esto es más frecuente y más preocupante en los adolescentes, en cierto modo por preocupaciones cosméticas, pero también tiene pues una repercusión funcional. Y en los niños, el patrón de presentación más importante, sobre todo por su severidad, es la cardio o neumopatía restrictiva. Esto se presenta con deformidades muy severas, por encima de 90 grados, y con niños más pequeños, sobre todo los menores de 5 años. En cuanto al examen clínico, además del examen físico general, del examen neurológico, es fundamental la inspección de la postura en neutro en los diferentes arcos de movimiento, la inspección durante la marcha, el test de Adams, que es la evaluación de la simetría de los hemitórax durante la flexión pues de la columna, y realizando la prueba de Adams podemos hacer una goniometría, que es con un aparatico que pues tiene un nivel, medimos la rotación torácica. Ahora vamos a analizar algo de las características de las curvas. Pueden dividirse en estructurales y no estructurales. Las estructurales, que son las que ya sufrieron todos estos procesos de compensación, vamos a descubrirlas porque no se reducen con el test de escoliosis o el bending, que es básicamente una radiografía panorámica con inclinación lateral de la columna, mientras que las no estructurales sí se reducen significativamente con esta maniobra. Más adelante vamos a ver qué significa, pues, cuándo son significativas y cuándo no. Estas curvas no estructurales pueden presentarse por varias causas. Pueden ser, como ya les dije, compensatorias de una curva primaria, de una curva estructural, en el caso de la escoliosis idiopática, pero pueden ser también secundarias a un problema de inclinación pélvica, puede ser por asimetría de los miembros inferiores, por espasmos musculares, incluso por una radiculopatía. Estas curvas no estructurales no suelen tener tanto componente rotacional como la estructural. Por ende, muchas veces se pueden hacer fijaciones selectivas que incluyen solamente las curvas estructurales. Más adelante vamos a ver cuándo y cómo. Y estas curvas estructurales usualmente no requieren un manejo específico, sino que se maneja el desencadenante. El proceso de compensación, pues ya se los expliqué. Aquí básicamente el objetivo fisiológico es mantener que las curvas secundarias lo que logran es mantener el balance coronal en por lo menos 2 centímetros desde la línea sacra central. Otra forma de calcular esta compensación es con la sumatoria de las curvas, ya les voy a mostrar. Entonces, esta es el test de escoliosis. Tomamos inicialmente una radiografía panorámica neutra, en la cual en este caso vemos una curva torácica derecha, esta imagen está invertida, derecha de 74 grados y dos curvas compensatorias, cervical proximal de 40 y toracolumbar de 42. Cuando hacemos inclinación hacia la izquierda, estamos evaluando las curvas que tienen ápice izquierdo, o sea, en este caso las compensatorias. Cuando el paciente hace ese movimiento, las curvas se reducen a 3 y 2 respectivamente. Quiere decir que hubo una reducción significativa. Cuando hacemos la inclinación hacia la derecha, estamos evaluando la curva que tiene ápice derecho, o sea, la estructural, y miren que solamente reduce a 49 grados. Entonces consideramos que esa reducción no es significativa, concluimos que la curva sí es estructural. Una prueba adicional puede ser la prueba del fulcro, que se hace también una radiografía panorámica, pero en este caso se hace en decúbito lateral con un apoyo, puede ser un rollo, alguna cosa que esté localizada justo al nivel del ápice. Esta maniobra se hace para ver si curvas que son estructurales pueden reducir con maniobras forzadas o no, y según esto definir qué tipo de cirugía necesitamos. Esta maniobra es dolorosa, entonces por eso usualmente se hace bajo sedación, incluso anestesia general, y es riesgosa, puede producir déficit neurológico, entonces debe hacerse bajo monitoría neurofisiológica. Esto es lo que, pues este es el balance coronal, lo medimos con una línea emplomada desde C7 y la distancia que tenga desde la línea sacra central. Por convención, las desviaciones hacia la derecha son positivas y hacia la izquierda son negativas. Y esto es lo de la sumatoria de las curvas. Usualmente las curvas compensatorias deben sumar lo mismo que la curva primaria, y no solamente sumar, sino que sean comparables que sean iguales esas curvas. De esta manera podemos confirmar que hay una compensación. En este caso, fíjense que a pesar de que suman lo mismo que la primaria, la curva inferior es más grande que la superior. Esto hace una sobrecorrección de la curva de manera distal, logrando pues que haya una descompensación en el plano coronal. En cuanto al balance sagital, pues esto es muy extenso y ya se ha evaluado en otras charlas anteriormente. Lo único que quiero resaltar es que
Es difícil su estandarización y su aplicación en la escoliosis porque es muy variable los parámetros en cuanto al sexo, la etnia, la edad. Incluso también es muy importante o es difícil estandarizar esto para la ocupación del paciente y su funcionalidad. También hay que ver cuáles son las expectativas del paciente en cuanto a la corrección que debe hacerse en el plano sagital. En términos generales, aunque esto es bastante debatible, podemos decir que unos valores normales pueden ser de una inclinación pélvica, sí, de una inclinación pélvica menor de 15, aunque es significativa en cuanto a calidad de vida mayor a 22 grados, una lordosis lumbar mayor a 50 grados, una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar menor a 11 grados, y un balance sagital un balance sagital menor a 40 milímetros. Más importante que el análisis cuantitativo de estos parámetros espinopélvicos es el análisis cualitativo, perdón, del efecto que tienen las curvas coronales sobre las curvas sagitales. Entonces, este año, este autor, Aveline Genevois, hizo una clasificación en 4 morfotipos que se pueden presentar en escoliosis en el plano sagital. Entonces, el morfotipo 1, que es el armonioso, se caracteriza porque tiene una cifosis torácica mayor de 20 con sus curvas normales cervical y lumbar. Los morfotipos 2 se dividen en A y B, el A siendo una espalda plana porque tiene una cifosis torácica menor a 20 grados. Pero digamos que el siguiente sería la tipo B, que tiene una espalda cava o una espalda hueca, en la cual también la cifosis torácica es menor de 20, pero tiene además una cifosis toracolumbar, lo que hace que realmente la columna termine teniendo 5 curvas diferentes que definitivamente no son normales. Y el último tipo es el 3, en el cual hay una lordosis continua de toda la columna toracolumbar con una cifosis residual pequeña en la columna torácica proximal. Esta clasificación no es un continuo, no quiere decir que las curvas vayan progresando en este sentido, pero sí quieren decir que las correcciones en el plano sagital van a ser progresivamente más difíciles de lograr. De esta manera podemos hacer este análisis con este ejemplo. Este paciente tiene una escoliosis aquí toracolumbar, pero en el plano sagital tiene un morfotipo armonioso, el tipo 1, con unos parámetros espinopélvicos relativamente normales, únicamente un pelvic tilt ligeramente aumentado. Entonces, en ese sentido, únicamente se hizo la instrumentación para corregir la curvatura coronal, pero realmente no se hizo maniobras especiales para corregir el plano sagital. En el ejemplo de abajo tenemos una curva coronal muy similar, pero tenemos en el plano sagital una espalda cava, el tipo 2B, en el cual hay una pérdida, una inversión de la cifosis torácica. Entonces, por ende, hicieron una fijación incluso más corta, pero garantizando que se reconstituyera la cifosis torácica de manera que se recuperara un patrón más armonioso. En cuanto a la nomenclatura, cuando vamos a analizar las imágenes, vamos a hablar de una vértebra apical, que es la que está en el centro de la curva escoliótica, y también es la que se caracteriza por tener mayor rotación. En este caso, en este ejemplo, sería T8. Las vértebras terminal, proximal y distal son las que tienen mayor inclinación lateral antes de empezar a devolverse a su orientación normal. En este caso, para esta curva serían T5 y T11. Las vértebras neutras son las primeras que no tienen rotación. La rotación la vamos a definir por la equidistancia de la espinosa y de los pedículos respecto a los muros laterales. Y la vértebra estable es la primera que se intersecta por la línea, ¿qué pasó acá? Ahí, por la línea sacra central. Entonces, para esta curva de este ejemplo sería la primera vértebra que es intersectada por esta línea sacra central, es la que vamos a considerar estable. Más adelante vamos a ver qué significa esta estabilidad. Lo siguiente es el cálculo del ángulo de Cobb. Esto lo vamos a hacer midiendo el ángulo entre el platillo de la vértebra proximal proximal distal, perdón, y la terminal. Y para que, como les decía, como usualmente estos ángulos se salen de la placa para poder lograrlo más eficientemente, lo que hacemos es el cálculo por medio de los ángulos suplementarios y medimos este ángulo de acá. La rotación vertebral es muy importante cuantificarla. Hay cualquier cantidad de métodos, incluso algunos computacionales, para calcular esta rotación vertebral. Todos son muy precisos para curvas pequeñas, pero con curvas de más de 30 grados todos los métodos son imprecisos y en este caso requeriríamos de un TAC para calcular esa rotación.
Esto, pues no vamos a entrar a discutirlo, pero es un ejemplo de los diferentes métodos que hay para calcular esa rotación. Los más sencillos y los que más se usan son el de Cobb, que es este, en el cual se divide desde el centro de la vértebra hasta el muro lateral en 4 cuadrantes y es una estadificación por cruces. Y la posición relativa de la espinosa es lo que nos va a indicar cuánta rotación tiene. La siguiente, que es la de Moe y Nash, es también muy sencilla. Lo que hacemos es dividir la distancia entre el muro lateral y el pedículo sobre el grosor total del cuerpo vertebral, y esto nos va a dar un estimado de las curvas escolióticas. Afortunadamente para las escoliosis idiopáticas, esa rotación suele ser concordante con la magnitud de la curva. Es decir, una curva de 30 grados usualmente tiene rotación aproximada también de 30 grados. Esto no es igual para otros tipos de escoliosis. Otra variable importante es el ángulo costovertebral, o sea, el ángulo que se forma entre las costillas y los cuerpos vertebrales. Este ángulo es mayor en la concavidad, menor en la convexidad, y también en la concavidad va a ser menor el espacio intercostal. Este ángulo costovertebral va a ser un indicador indirecto de la rotación, mientras que la diferencia entre los ángulos costovertebrales de un lado y el otro van a ser un indicador muy importante para la severidad o la magnitud de la curva. Lo otro es estandarizar cómo vamos a medir las curvas. Torácica proximal vamos a definirlo de T2 a T5, torácica principal o simplemente torácica es de T5 a T12, toracolumbar de T10 a L2 y lumbar de L1 a L5 a C1. Esta es la manera como calculamos el ángulo costovertebral, y la diferencia pues es únicamente restar una sobre la otra. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, hay 3 estudios fundamentales. El primero es el de Weinstein y Ponseti, que definió que la mayoría, el 68% de las escoliosis idiopáticas van a progresar más allá de la madurez esquelética. Y el factor más importante para esta progresión es la magnitud de la curva. Las curvas menores de 30 grados no tienden a progresar, mientras que las curvas mayores de 50 grados progresan aproximadamente 1 grado por año en las torácicas, 0.5 grados por año en las toracolumbares y 0.24 grados por año las lumbares. Esto sin tener otros factores de progresión, como vamos a ver más adelante. El estudio Corobesis define eso, y es que uno de los factores más importantes de progresión es la rotación apical por encima de 33 grados, como vimos la diferencia del ángulo costovertebral por encima de 20 grados, laterolistesis mayores de 6 milímetros y elementos displásicos del E5-S1, como vimos en la charla de Cristian de las listesis displásicas. Y el tercer factor muy importante en cuanto a la madurez esquelética se definió con el estudio clásico de Risser, y es que Risser entre 0 y 1, que son las que todavía no tienen fusión de la epífisis del ilíaco, tienden a progresar mucho más que las que tienen Risser de 2 al 5. Otras medidas indirectas de la madurez esquelética es la presencia o no del cartílago trirradiado, que es este cartílago que está entre los 3 huesos de la pelvis. Usualmente en las niñas se fusiona más tempranamente, pero tanto en varones como en mujeres están ya fusionados completamente alrededor de los 15 y 16 años. Esta también es clave, es la clasificación de Lenke, es la clasificación morfológica de las curvas en la escoliosis idiopática del adolescente. Contrario a lo que piensan algunos, no es un continuo, no quiere decir que la 6 sea más grave que la 1, únicamente nos indica la localización de las curvas estructurales respecto a las no estructurales. Y esto va a ser muy importante para definir después qué niveles vamos a fusionar. Entonces, definimos una curva tipo 1, que es la principal torácica, en la cual tenemos la curva estructural está localizada en la principal torácica, mientras que las otras dos son no estructurales. La doble torácica quiere decir que la proximal torácica y la principal torácica son estructurales, mientras que la lumbar no. La doble mayor es la que está estructural, la lumbar y la torácica, mientras que la proximal torácica no. La triple mayor, pues las 3 son estructurales. La toracolumbar quiere decir que la estructural es la toracolumbar, y la toracolumbar y principal torácica, pues como su nombre lo indica, la estructural es la principal torácica y la toracolumbar. Más adelante con unas imágenes vamos a ver cómo aterrizar esto un poco más. ¿Cómo vamos a definir cuáles son estructurales y cuáles no? Entonces, en términos generales, lo hacemos con el test de escoliosis. Si después de la inclinación lateral la curva sigue siendo de más de 25 grados,
vamos a considerar que esa curva es estructural. Entonces, así es como vamos a definir esto. Y también es muy importante en el plano sagital si hay una cifosis de más de 20 grados. Hay unos modificadores muy importantes para las curvas que tienen, para las curvas lumbares, y es si el ápice de la curva lumbar está en contacto o no con la línea sacra central. Más adelante vamos a ver por qué es importante esto. Entonces, acá tenemos unas imágenes que nos aterrizan un poco más o menos cómo va a ser la forma de cada una de las curvas, pero ya vamos a ver esto. En cuanto al manejo, se puede dividir en tres bloques importantes. Lo primero es el manejo conservador. El manejo conservador se puede hacer para curvas leves y moderadas, que quiere decir aproximadamente entre 10 y 45, que definitivamente no tengan factores de progresión como lo hemos visto, que tengan además síntomas leves y que se mantengan con una buena respuesta en este seguimiento. Vamos a hacer un seguimiento con radiografías. Para los niños menores de 5 años es fundamental que se haga rápido porque son los que más tienden a progresar, entonces las radiografías deben hacerse por lo menos cada 6 meses. Para mayores de 5 años, en casos leves puede ser cada año, pero en moderados cada 6 meses. Y en los adultos, si no tienen factores de progresión, puede ser incluso hasta cada 5 años. En el manejo conservador lo más importante es la terapia física y de esto lo más importante es el fortalecimiento axial. También otras cosas, pero el fortalecimiento de los erectores de la columna es lo que va a impedir que las curvas progresen. Y la analgesia, sobre todo en el caso de los adultos, pues se hará de manera multimodal. La ortesis es un tema muy controversial, no todos las usan, algunos las usan tal vez demasiado. Vamos a hablar de las indicaciones para las idiopáticas y en la charla del lunes vamos a hablar sobre el resto de las escoliosis. En las idiopáticas tiene sentido usarlas antes de que se alcance la madurez esquelética. Si ya son niños púberes o pospúberes, ya el uso de ortesis no tiene mucho sentido. Vamos a usarla para curvas moderadas y que definitivamente no tengan factores predictores de progresión. Los estudios son consistentes en concluir que esto es un uso seguro. Tienen complicaciones, pero usualmente son leves, están en relación con escaras u otras complicaciones que se pueden corregir modificando la ortesis. Y la efectividad también tiende a ser muy alta, alrededor del 80% detienen la progresión, pero con un uso de por lo menos 16 a 23 horas al día, lo cual rara vez se logra. Entonces ahí es donde está la discusión respecto al uso o no de esto. Tampoco hay mucha claridad cuál tipo de ortesis hay muchos, ahorita les voy a mostrar estos tres, y tampoco está muy claro cuánto tiempo se va a sostener este manejo con ortesis. Traigo este metaanálisis reciente que con este análisis de bosque pues concluye que sí son efectivas, mejoran calidad de vida y sí tienen más efectos adversos respecto al manejo expectante, pero como les dije, usualmente son escaras que se corrigen únicamente modificando el aparato. Y este otro estudio que define cuáles son los factores que nos predicen cuándo va a fallar un manejo ortésico. Lo primero, como ya les dije, es la adherencia. Lo segundo es el grado de madurez esquelética. La mayoría de los pacientes que se presentan y que van a manejo ortésico tienen inmadurez esquelética con Richter 0 y 1, pero estos tienden a progresar con o sin manejo ortésico. También la magnitud de la curva principalmente por encima de 40 grados, van a fallar el manejo ortésico, entonces no estaría indicado. La corrección con el aparato, entonces aquí lo que se hace es que el paciente que se indica para manejo ortésico se le toma una radiografía con el aparato puesto y si se corrige la curva menos de 25 o en algunos estudios 10 grados, lo más seguro es que ese tratamiento vaya a fallar. Si reduce más de 25 grados puede ser que funcione. Cuando la rotación vertebral es de más de 30 grados o cuando las curvas son principal torácicas, también tiende a fallar el manejo ortésico, entonces no debería usarse. Este es el brace de Milwaukee, que ese es tal vez de los primeros. Este es el de Boston y este es el se me olvidó, el de Charleston, que es principalmente para uso durante la noche. Y la cirugía. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cirugía? Hay unos objetivos primarios que son claves. Lo primero es lograr una fusión sólida de la columna, de manera que esté balanceada tanto en el plano coronal como sagital, que se controle efectivamente el dolor y lo más importante, pues que se detenga la progresión de la enfermedad. Hay unos objetivos secundarios que no siempre se cumplen, digamos que es ideal cumplirlos también, pero no siempre, y es lograr, además de detener la enfermedad, la deformidad, corregirla. Esto pues tiene una implicación principalmente cosmética, pero pues que es muy importante sobre todo en los adolescentes. Balancear los hombros y el eje de visión para que el movimiento sea más armónico
y llevar a la normalidad los diferentes parámetros espinopélvicos y de balance, pero pues esto no siempre se logra. Las indicaciones, hay mucha divergencia entre los criterios para indicación quirúrgica. Digamos que las más absolutas pueden ser estas, y es que haya neumo o cardiopatía restrictiva, que haya déficit neurológico, sobre todo si es progresivo, curvas mayores de 50 grados, porque estas definitivamente van a progresar, y que en el seguimiento se evidencie un aumento por lo menos de 5 a 7 grados en un año o 3 a 5 en 6 meses. Unas indicaciones relativas, que sobre todo cobran importancia cuando tiene más de una de esas indicaciones relativas, es curvas de más de 30 o 35 grados, y en los prepubres curvas más pequeñas como 20 o 30 grados, que tengan una deformidad torácica medida por goniometría de más de 5 a 7 grados, que tenga pues, alguno de los factores de progresión que ya vimos, o que el dolor sea refractario. Esto no es obligatorio que sea una indicación quirúrgica, pero sí es muy importante considerarlo. En esta cirugía, prácticamente lo más importante es la planeación. Debe evaluarse muy bien la funcionalidad y calidad de vida del paciente y aterrizar las expectativas que tienen los pacientes al respecto. Debe evaluarse la función cardiopulmonar, porque puede estar ya alterada por la misma deformidad torácica, y además es una cirugía que es muy exigente hemodinámicamente, entonces debe evaluarse esto. La madurez esquelética, como ya lo dije, con el RISER, con el cartílago trirradiado, también puede evaluarse radiografía comparativa de muñecas. La calidad ósea puede ser con osteodensitometría o con el mismo TAC o las radiografías, para determinar si es necesario corregir, por ejemplo, una osteoporosis, o si es necesario usar instrumental cementado, por ejemplo. Fundamental evaluar la nutrición con las proteínas, albúmina, el balance nitrogenado. Siempre es preferible, a no ser que sea una urgencia, repletar nutricionalmente a estos pacientes antes de la cirugía, porque las complicaciones de herida quirúrgica están en mayor relación con esto. Fundamental contar con monitoría neurofisiológica, principalmente los potenciales evocados motores, pero lo más importante es que esa monitoría sea multimodal. Y entonces vamos a pasar a lo que es definir la extensión de nuestra fijación y si va a requerir diferentes vías anteriores o no. Para definir la extensión, entonces son dos criterios diferentes. Uno es cuál es la primera vértebra que vamos a fusionar y la última vértebra que vamos a instrumentar. La vértebra de arriba la vamos a definir dependiendo del balance de los hombros y la magnitud de la corrección que queremos. Entonces aquí es donde cobra mucha importancia los tipos de curvas. Para las tipo 1, 3 y 6, que son las que no tienen una curva cervical, torácica proximal estructurada, en general podemos empezar la fijación en T3 o T5. ¿De qué va a depender? De los hombros. Estas curvas usualmente, como la mayoría son derechas, van a tener el hombro izquierdo caído. Entonces, terminando una fijación en T4 o T5, vamos a lograr que con la corrección de la curva primaria, por decirlo así, se empuje este hombro y se corrija solo el hombro. Si por alguna razón se da la deformidad contraria con el hombro derecho caído, esto afortunadamente no es frecuente, sí tenemos que llevar la fijación más arriba para que esta corrección ya no sea pasiva, sino activa. Para las curvas 2 y 4, que son las que sí tienen una estructuración torácica proximal, tenemos que ir más arriba obligatoriamente. En este caso, sí, lo más frecuente es que el hombro izquierdo sea el caído. Cuando esta curva es estructurada, el hombro izquierdo es el caído. En el raro caso de que el hombro derecho sea el caído, podríamos eventualmente terminar la fijación, empezarla en T3 o T4. Y para las 5, que son las lumbares o toracolumbares, pues no es necesario fusionar toda la columna torácica, podemos hacer una fijación lumbar selectiva, empezando la fijación en T8 o T9, que usualmente es la vértebra terminal proximal. Para definir la última vértebra que vamos a fusionar, entonces ya lo importante va a ser el modificador lumbar. Para las curvas 1 y 2, que son las que tienen una curva lumbar no estructural, vamos a mirar el modificador lumbar. Las A y B, el modificador A y B, que quiere decir que esta línea sacra central intersecta el ápice de la curva lumbar o toca el ápice de la curva lumbar, no tienen mucho potencial de corregir de manera dinámica esa curva lumbar. Quiere decir que en ese caso sí tenemos que extender la fijación hasta abajo, por lo menos hasta el E3 o el E4. Sin embargo, el modificador C, que es la que el ápice de la curva lumbar está por fuera de esa línea sacra central, quiere decir que si no es estructural, hay un potencial de una reducción dinámica de esta curva. Entonces, corrigiendo solamente la estructural,
esta curva va a corregir sola. Entonces aquí, en este contexto, podríamos hacer una fijación torácica selectiva, terminando la fijación en T11 o L1, que usualmente corresponde con la vértebra estable. Con las curvas 3, 4, 5 y 6, que son las que tienen una curva lumbar estructural, si casi de manera invariable vamos a fijar hasta abajo, hasta el E3 y el E4. ¿En qué caso requeriríamos una fijación hasta el E5 o S1? Usualmente cuando hay otros factores de inestabilidad como un segmento transicional, cuando hay listesis, o ya en el caso de las reintervenciones, cuando hay una enfermedad de segmento adyacente. ¿Cuándo requeriríamos bajar hasta los ilíacos? Esto es bastante controversial también, pero en general también es para las reintervenciones cuando hay falla de material, cuando se planean correcciones en el plano sagital muy amplias. En este caso sí, el brazo de palanca aumenta el pull-out y la sifosis de unión distal, entonces sí se podría recomendar fijar hasta los ilíacos. Ahora, respecto a las intervenciones de la columna anterior, hay dos criterios o dos cosas importantes que vamos a hacer en la columna anterior. Uno puede ser obtener una liberación anterior. Esto es principalmente útil para las escoliosis congénitas y relacionadas con neurofibromatosis, en la cual vamos a hacer principalmente vertebrectomías totales, ya sea por las técnicas tradicionales de toracotomía o lumbotomía, o por vías extracavitarias o incluso por vías posteriores, por osteotomías. Pero está, digamos, ahorita aumentando, está de moda un manejo por toracoscopia haciendo únicamente ligamentotomías o discotomías que van a lograr esta liberación. Estas cirugías usualmente implican cirugías en 2 o incluso en 3 tiempos, lo cual pues aumenta la complejidad del procedimiento. Para las idiopáticas esto es poco frecuente, casi siempre es suficiente con las osteotomías posteriores como vamos a ver más adelante. El otro criterio importante es si necesitamos el grado de necesidad de corrección en el plano sagital. Esto es fundamentalmente importante para las degenerativas y como aquí el inicio de todo el proceso es los discos, pues lo vamos a lograr con las diferentes técnicas de fusión intersomática. En este caso, la de preferencia sería la lateral, porque como los cajetines son largos y se soportan sobre el anillo, sobre el rim, logran muy buena corrección en el plano coronal, entonces para pacientes que tienen deformidad tanto sagital como coronal, pues sería la de elección. Pero pues esto sí es bastante dependiente del cirujano y de otros factores como la posición de las arterias, etc. En este caso también es muy importante el soporte anterior que nos va a brindar todas estas correcciones anteriores, cosa que no es tan importante en las idiopáticas porque las idiopáticas tienden a tener discos normales, entonces el soporte anterior no es tan importante. Eventualmente podríamos necesitar estas cirugías para las idiopáticas cuando se planean correcciones sagitales mayores de 20 o 25 grados. En este caso se pueden hacer por osteotomía de sustracción pedicular o por vertebrectomías ya totales. También cuando en el plano coronal, cuando son curvas rígidas, severas, sobre todo por encima de 90 o 110 grados, pueden también requerirse estas corpectomías, ya sea por vía posterior o anterior, y pues después la fusión. No sé cómo vamos de tiempo, no sé si están cansados, me quedan 10 diapositivas, no sé si continúo o si lo dejamos para para la charla del lunes, ustedes me dirán. Prefiero dejarlo para el lunes, Santiago. Listo, profe, perfecto. Bueno, muy Entonces, bien. El lunes entonces concretamos la sesión de preguntas. ¿Listo? Está listo, muy bueno, interesante. Muchísimas gracias. bueno, excelente. Bueno, Santiago, gracias. no sé si Hablamos. tienen alguna, si alguien tenga alguna pregunta previa o, o tenemos. Sí, algún comentario de esta parte, no sé. No, soy yo. Hola, Santiago, qué pena. Buenas noches. ¿Qué hubo, Cristian? Bien, no, pues solo para comentar que fisiopatológicamente es interesante que las columnas que se afectan son las torácicas y lumbares, pero es muy rara la deformidad coronal en cervical, ¿no? Y eso también una de las propuestas, lo que usara la conformación facetaria. Es como si la biomecánica cervical, obviamente, entre otras, permitiese más una actitud fisiológica de recomposición coronal respecto a las otras dos columnas, y por eso es que es muy raro ver enfermedades en deformidad coronal, por lo menos en el contexto generativo, de la columna cervical comparada con las otras, como la lumbar y
y la torácica. No sé si usted encontró alguna cosa diferente. No, sí, tal cual. La otra diferencia importante es que en la columna cervical pues no existe esa presión mecánica de la caja torácica. Muchas veces lo que acentúa la deformidad es la posición de las costillas, la posición del esternón, de los hombros. En la columna cervical esto no sucede. La única donde sí es muy común la escoliosis cervical es en la neurofibromatosis. De resto, todas son torácicas o lumbares. Sí. Vale, gracias. Tal vez mencionar sobre la enfermedad de Scheuermann. Usted dijo algunas palabras sobre, pues, que más frecuente en hombres y que, pero digamos, es el equivalente a la escoliosis, pero en el sentido sagital, ¿no? O sea, es el hombre jorobado, digámoslo así popularmente, que es un problema bastante igual de complejo, sobre todo en la parte mental, porque raramente hay déficit neurológico y la gente Sí. se adapta a vivir bien, por lo general. Sí, sobre todo porque como se presenta en una edad un poquito mayor, se demoran mucho en consultar, llegan ya con curvas muy rígidas que son muy difíciles de manejar. En cambio, las escoliosis idiopáticas del adolescente suelen consultar más temprano, cuando todavía hay buenas cosas para hacer. Santi, hola. ¿Qué hubo, Julián? Una pregunta pequeña es solamente si podrías recordar cómo identificar cuál es la curva estructural y cuál es la curva compensatoria. Qué pena la pregunta. Bueno, principalmente con el test de escoliosis. Entonces, cuando se hace inclinación lateral hacia el lado del ápice de la curva debe reducirse si no es estructural. Quiere decir que, o sea, se invierte la curva haciendo una inclinación lateral hacia el lado del ápice. Si no se reduce la curva con esta maniobra, pues quiere decir que ya se presentaron todos estos mecanismos blandos y posteriormente óseos de estructuración. Gracias. Bueno, vamos por terminada la reunión y el lunes continuamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.